Por aquí está Magdimar León, activista de los derechos humanos, coordinadora de AVESA, que es la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa. Con ella vamos a conversar sobre este tema lamentable, pues se encienden las alarmas en Venezuela sobre este caso. Bueno, si hacemos una recopilación de todos los titulares, decimos, wow, qué alarmante es esto, ¿no? Pero quizás nos aterra de alguna manera ver lo que está pasando, lo que pasó en Portuguesa, que hasta ahora, o hasta hace por lo menos 15 horas que fue la actualización de la noticia, no se ha conseguido, no se ha dado con el paradero del responsable de estos asesinatos. Se decía que había una tercera víctima, pero gracias a Dios, pues una chica de 16 años y apareció sana, salva, viva. Gracias a Dios. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación a conversar de este tema que nos tiene realmente preocupados a todos en Venezuela, porque como tú nos estás planteando, efectivamente las cifras son alarmantes. Si comparamos las cifras, por ejemplo, del año pasado, que tú acabas de mostrar, que del portal Utopics, y las comparamos con las cifras del año 2016, por ejemplo, cifras oficiales, encontramos que se han duplicado los casos de violencia contra la mujer y los casos de femicidio específicamente, que son la expresión máxima de esta violencia contra las mujeres. ¿Y por qué hablar de femicidio? Porque aquí estamos hablando de unas motivaciones específicas que no son el robo, ¿sí? Que no son el secuestro, que no hay un móvil, digamos, vinculado a razones económicas, sino que tiene que ver con la situación de poder, control hacia las mujeres, o bien la situación de desvalorización hacia la mujer. Y esto es lo que nos alarma. ¿Cómo es que en Venezuela este odio, ¿sí? Esta visión desvalorizada hacia las mujeres sigue manteniéndose y aumentando? ¿Qué es lo que está pasando en un contexto donde, bueno, estamos en crisis, estamos en situaciones muy difíciles, y que efectivamente este fenómeno se acrecienta justamente en este contexto? Entonces aquí hay una cantidad de elementos que están influyendo, por supuesto. Ahora, Magdimar, ¿será que es porque no denunciamos? Fíjate que lamentablemente hay una desconfianza en las instituciones del sistema de justicia porque, bueno, no han dado respuesta efectiva ante los casos. Y también hay que decir que ante la colocación de la denuncia puede haber un aumento de la violencia. Me explico. Es decir, si estoy en una relación de pareja en donde mi pareja me ha amenazado de que si le denuncio me va a agredir más o incluso me va a matar, en realidad es posible que lo haga una vez que yo coloque la denuncia. Entonces, si las mujeres no tienen la garantía de que van a recibir medidas de protección y seguridad efectivas, automáticas además, e inmediatas al momento de colocar la denuncia, pues como tú comprenderás, me inhibo de colocar la denuncia, porque tengo el temor de que efectivamente cumpla la amenaza, ¿sí? Entonces tiene que haber, para lograr que esa denuncia se realice, que efectivamente todo tendría que apuntar a que logremos eso, tenemos que tener unas instituciones que den respuesta efectiva. Ahora, no colocamos la denuncia por miedo a que nuestro agresor continúe cometiendo este tipo de hechos violentos. A veces no lo hacemos por los hijos. Muy exactamente. Ahora, pero nosotros vamos a instituciones o a organizaciones como AVESA. No colocamos la denuncia ante el organismo de la ley, ante la seguridad, pero nos vamos a resguardar en AVESA. Vamos a plantear el problema en AVESA. ¿Qué pasa cuando llega a AVESA una mujer golpeada, maltratada, vejada, violada? Así es. ¿Qué pasa? Fíjate, cuando llegan allá, ¿qué ocurre? Pensamos que la salida de la violencia es una salida automática y rápida, pero en realidad hay que elaborar un plan de salida de esa situación. En primer lugar, hay que revisar qué es lo que está pasando en el contexto de la relación de pareja, cuáles son, digamos, esas inhibiciones que tiene la mujer, esos temores. Por ejemplo, tengo hijos, temo por mis hijos, es explicarle, hablarle de sus derechos, contarle cuáles son los recursos que efectivamente tiene a disposición, es decir, aumentar el nivel de información y conocimiento que ella tiene sobre la realidad. Y confianza. Y además estructurar
redes de apoyo, porque fíjate, hay una idea de que decimos, hay un mensaje de la mujer denuncia. Sí, muy bien, está bien, las mujeres deben denunciar, pero quienes estamos en el contexto de apoyo de estas mujeres debemos acompañarlas. Entonces, no es solo la mujer que denuncie, que está muy bien, ella tiene un papel protagónico en este proceso, pero su familia, las personas allegadas, deben también apoyar este proceso. No es ella sola contra su agresor, ¿sí? Entonces, en la medida en que logramos, digamos, construir una red de apoyo sólida, un manejo de información adecuado, unos mecanismos e incluso de colocación de denuncia efectivos, en esa medida será, digamos, más viable o será factible la salida de la situación de violencia. Además, hay que decir, siempre la recomendación es que mientras la violencia esté entre sus primeras manifestaciones, será mucho más efectiva la solución. Digamos, esperar a que estemos ante situaciones ya dramáticas de violencia, agresiones severas, es mucho más complicado, ¿verdad?, actuar. Entonces, digamos que hay una serie de elementos que tienen que conjugarse. El sistema de justicia, una mujer en conocimiento de sus derechos, de los recursos que tiene a su disposición, con un plan de salida de la violencia elaborado y un contexto familiar y social que le apoye en este proceso. Es no dejarla sola frente a este agresor. ¿Cuáles son los tipos de violencias de géneros que nosotros podemos, que tú nos puedes detallar como experta o como activista además por los derechos humanos? Bueno, la lista es muy larga. Pudiéramos hablar de los que están tipificados en la ley, los más frecuentes. O los más frecuentes. Sí, la violencia física es la más sencilla, ¿verdad? Golpes, heridas, ¿sí?, de todo tipo. Violencia psicológica, que es sumamente frecuente, que tiene que ver con expresiones no solo de descalificación y humillación, sino también situaciones de control, chantaje o extorsión, que se dan con bastante frecuencia en algunos contextos. Tenemos también, por ejemplo, la violencia económica, en donde, digamos, la forma o la herramienta para someterte o controlarte son los recursos económicos. No te doy dinero para la comida, no te doy dinero para las medicinas, no contribuyo con el apoyo, digamos, de la manutención de hijos e hijas. Esa es una forma de violencia bastante frecuente. La violencia sexual, que tiene, la verdad, múltiples manifestaciones. No estamos hablando solo de la violación sexual, que también ocurre, por supuesto, sino otras modalidades de violencia sexual que pueden ser actos lascivos, acoso sexual, que no se restringe, por supuesto, a la relación de pareja. Aquí entramos en el terreno de otras manifestaciones de violencia contra las mujeres que no son exclusivas del ámbito de la relación de pareja, sino, por ejemplo, el acoso sexual que se puede dar en una institución educativa, por ejemplo, profesor-estudiante, o en una institución deportiva, entrenador-atleta, ¿sí?, o en una institución laboral, digamos, jefe subalterna. También tenemos ahorita, lamentablemente, otras formas de violencia que se han incrementado, yo diría, exorbitantemente, como son la trata y el tráfico de mujeres, con fines tanto de explotación sexual como con fines de explotación laboral. Y efectivamente todo esto tiene que ver ¿con qué? Con que las mujeres venezolanas somos más vulnerables, ¿sí? La condición de pobreza, la situación de crisis de servicios, el estar atrapada, si se quiere, en las labores de cuidado, porque, bueno, si no tengo gas, si no tengo agua, ¿sí?, si no tengo electricidad, realizar las actividades diarias de un hogar se hace muchísimo más complicado y me toma mucho más tiempo. ¿Qué quiere decir? Que tengo menos tiempo para ejercer otras actividades en las que yo pudiera tener un ingreso económico o pudiera yo tener alguna formación. Entonces estamos en un círculo vicioso, ¿sí?, en donde las mujeres están realmente atrapadas y eso las coloca en un lugar de mayor vulnerabilidad. La extorsión sexual por documentos, por alimentos, por medicinas, también es una forma de violencia contra las mujeres que estamos viendo lamentablemente en aumento. Y por una supuesta oportunidad de conseguir quizás eso que todo el mundo sueña y eso que esas banderas que uno dice, calidad de vida. Entonces que me quiero ir del país, ¿no? Sí. Y vemos casos absolutamente graves fuera de nuestro país con venezolanas.
Totalmente, porque fíjate, la condición de migrante nos añade también, digamos, un elemento más de vulnerabilidad, sobre todo si soy migrante irregular, es decir, si estoy saliendo del país sin documentación y, por supuesto, si estoy saliendo del país sin un plan migratorio, es decir, me voy, ¿verdad?, en una salida desesperada, intentando buscar esto que tú estás diciendo, una mejora de mis condiciones de vida, pero con toda la desinformación de los riesgos a los que me voy a enfrentar en el camino. Riesgos en las trochas, riesgos en la vía, o sea, son una cantidad de situaciones que las mujeres definitivamente no saben y están, por supuesto, más expuestas a estas formas de violencia. Ahora, Magdimar, los aspectos más importantes que hay que tomar en cuenta, porque quizás algunas manifestaciones la vemos de nuestra pareja, vamos a decir así, quizás de nuestro padrastro, si nos ha tocado, quizás vivimos en familia, somos una familia numerosa, la misma condición económica nos ha llevado a que todos convivamos, primos, tíos, en casa de la abuela materna, solo por poner ejemplos, o en casa de mi mamá, mamá invita o le da hospedaje a algún otro miembro de nuestra familia y somos una familia numerosa. Pero a veces decimos, bueno, es que tuvimos una discusión con mi tío, tuvimos una discusión con la pareja de papá, y quizá lo vemos solo como discusión, como diferencia, pero resulta que hay una violencia, que hubo una violencia, que nosotros pues no le damos el valor, el crédito correspondiente. ¿Cómo nosotros podemos identificar ciertos aspectos de una persona o un maltratador que tenemos cerca? Y esto lo podemos llamar inclusive, lo podemos tener en cuenta, inclusive hasta jefe. Así es. Fíjate, ¿cuál es el comportamiento, si es que lo hay? ¿Cuál es esa palabra que detona o que de alguna manera nos debe llamar a nosotros la atención y decir, ya va, esto no es una discusión familiar o una discusión laboral, aquí hay algo más? Sí, fíjate, por definición la violencia es la imposición del poder, ¿ok? Una persona, digamos, persona, institución, lo que sea, ¿verdad?, que está ubicada en una posición de poder, se impone sobre quien es percibido como vulnerable. Y las herramientas de este poder o las formas de imponer ese poder son múltiples. Agresión física, manipulación psicológica, todas estas que acabo de mencionar. Desde el momento en que yo identifique que la otra persona no es una discusión de dos iguales porque tenemos una diferencia de opinión o de criterio con respecto a algo, sino que se me está imponiendo algo, ¿sí? En ese momento tenemos que reconocer que estamos en una situación de violencia. ¿Y cómo se me impone? De maneras muy sutiles. Quizás la discusión es la más fácil de reconocer, ¿sí?, cuando hay ya una agresión física y hay descalificaciones y decir, bueno, tu palabra no vale nada, aquí se hace lo que yo digo, no me importa lo que tú opines, ¿sí? Mensajes de esa naturaleza son claras manifestaciones de imposición. Pero hay otras formas de imposición. Por ejemplo, tú mencionas ahorita un jefe con una subalterna. Bueno, yo soy una empleada, entonces viene mi jefe y comienza a pasarme la mano por el cabello, por los hombros, y yo estoy en una situación en donde quizás no sé cómo responder y efectivamente él se está aprovechando ¿de qué? De que es el jefe, ¿sí? Entonces ahí, fíjate, no hay una agresión verbal, hay una situación que pareciera muy sutil, pero efectivamente él se está aprovechando de eso, porque otro hombre en una condición igualitaria, digamos un compañero de trabajo, es posible que no realice ese comportamiento. Esta persona, aprovechándose de su posición de superioridad, ¿sí?, la utiliza para ese acercamiento sexual con la trabajadora. Entonces, digamos, lo que hay que identificar es esa imposición, esa situación de control. ¿De qué manera, verdad, en esta discusión, en esta situación, yo tengo posibilidad o no de zafarme o de decir? O sea, desde el momento en que estoy sintiendo que estoy atrapada
¿verdad? En esta situación que me están imponiendo, efectivamente estoy en una situación de violencia. Yo te quiero preguntar antes de dar continuidad para hablar un poco sobre estas causas de la violencia de género, la diferencia entre femicidio y feminicidio. En Venezuela se dice femicidio. Sí, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia habla de femicidio, ¿sí? Para referirse al homicidio a mujeres vinculado a razones de violencia de género, ¿sí? Digamos que es la expresión máxima de la violencia contra las mujeres y esto es diferente a un homicidio a una mujer. Por ejemplo, un homicidio a una mujer es un homicidio tras un robo. Eso es un homicidio a una mujer. Un femicidio es aquel que se da, por ejemplo, el homicidio de la mujer por parte de su pareja o expareja, o un homicidio a una mujer tras una violencia sexual. Ejemplo, los casos de Turén. Esos son femicidios, los tres. En uno, ¿verdad? Una de las víctimas, fue asesinada por su expareja y en el caso de las dos jovencitas fueron asesinatos posteriores a violación sexual. Eso para que tengamos claro ese concepto. Luego, feminicidio en otros países se utiliza como sinónimo de femicidio, pero en realidad el feminicidio está vinculado a las responsabilidades de los estados en esos homicidios a mujeres por razones de género, ¿sí? Por ejemplo, un caso muy emblemático en México de las mujeres de Ciudad Juárez, en donde habían femicidios masivos a mujeres, en donde hay una responsabilidad estatal, eso se define como feminicidio. Ese delito no lo tenemos en Venezuela y en Venezuela lo que está tipificado es el femicidio. Interesante esta aclaratoria, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Porque cuando hay un asesinato por una mujer, por las causas más o menos que ya habíamos mencionado, psicológica, tras una agresión física, psicológica o económica o sexual, y hay el asesinato, en este caso, entra de una mujer, de un hombre hacia una mujer, entra el término femicidio. Sí. Pero cuando es un caso de una mujer hacia una mujer por un tema, por un crimen pasional, se le llama crimen pasional, con lo que pasó en Ecuador, una ecuatoriana contra esta venezolana. Lo que pasa es que ya no recomendamos el uso de crimen pasional, porque preferimos hablar del término correcto, que es violencia contra las mujeres o violencia de género. En el caso que sale el titular, eso es un homicidio a mujer. Ok. ¿Sí? Es diferente. Es diferente, pero es bueno aclararlo para tenerlo allí. Hablábamos de las causas de la violencia de género. Yo te decía que a veces, pues, el miedo, quizás la exposición, el miedo a exponer tu caso ante la familia, ante las autoridades, ante perder este apoyo económico, porque, bueno, dependemos del hombre, es el que trae el dinero a la casa. ¿Dónde se conjugan o en qué punto se conjugan todas estas causas que hacen que de alguna manera haya silencio? Fíjate, solemos pensar que las causas están en la mujer y en realidad las causas debemos verlas un poco más allá. Las causas las tienen también los hombres que son agresores. O sea, ¿qué hace que un hombre tenga la idea o la convicción de que está en el derecho de controlar a su pareja, de tomar decisiones por ella, de pensar que como ella se viste, el comportamiento de a dónde va, con quién sale, es decisión de él, ¿sí? O sea, las causas están realmente en esa construcción a la que han llegado algunos hombres, no podemos decir que todos, ¿verdad?, que se deriva de una cultura, lamentablemente, muy machista y patriarcal. Entonces, la primera causa que hay, bueno, es que cómo es que seguimos, ¿verdad?, construyendo hombres, digamos, la sociedad venezolana, desarrollando hombres con esa idea de que tienen esa autoridad o ese poder sobre las mujeres. Poder. Exactamente, de que tienen ese poder sobre las mujeres. Entonces, hay muchos mensajes en el contexto por los cuales los hombres siguen llegando a esa conclusión y actúan de esa manera. Por otro lado, ¿qué pasa con las mujeres? Bueno, no reconocen que eso está pasando, no se dan cuenta porque lo confunden, qué sé yo, no sé, vamos a colocar un ejemplo, que el compañero le diga, mi amor, no salgas porque Caracas es una ciudad muy insegura. Y eso puede parecer una medida de protección, pero
también pudiéramos decir, bueno, ¿por qué no le da las recomendaciones para que ella pueda salir segura en la ciudad? ¿Sí? O sea, vemos dos mensajes distintos, uno de sobreprotección y otro de aumentar sus propias, digamos, capacidades para manejarse en la ciudad. Entonces, lo que parece, digamos, o lo que puede comenzar en algún momento como un mensaje de protección y es interpretado por la mujer como un mensaje de protección, tendríamos que revisar si a la larga eso se va convirtiendo en una situación de control, ¿sí? En donde ella no puede salir si él no la acompaña, ella no puede salir a lugares si él no la autoriza, ella no puede salir con personas que a él no le parezcan. Ahí hay un control, ¿sí? De eso es de lo que estamos hablando. Entonces, las causas son múltiples. Evidentemente están muy arraigadas en la cultura y en lo que todas las personas vamos reproduciendo incluso sin querer. Todos estos mensajes, digamos, dichos populares, chistes, ¿verdad? Canciones, dinámicas que vemos en el día a día, en la cotidianidad y que, bueno, nos da risa, nos parece gracioso y lo dejamos pasar. Eso está ocurriendo. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Y nos parece divertido, nos parece inofensivo. Inofensivo. Y no es inofensivo. Vean que no es inofensivo. La realidad nos está diciendo que no es inofensivo. ¿Sí? El que estas ideas de que el hombre se debe dejar respetar por la mujer, bueno, yo diría que todas las personas nos debemos dar a respetar y todas las personas debemos respetar, es decir, no solamente los hombres, aquí no hay una situación de que hay unos que deben ser más respetados que otros, todas las personas debemos ser respetadas. Hay muchos mensajes y muchos comportamientos, ¿verdad?, que además sustentan esta diferenciación de poder entre mujeres y hombres, e insisto, y hace que algunos, no todos, lleguen a la conclusión de que tienen poder sobre las mujeres. Y en ese sentido las violentan y las matan. Ahora, la violencia de género en tiempos de pandemia no fue un secreto. Ajá. La cantidad de casos que se registraron, hicimos uno o que otro programa, tocamos este tema en distintos programas porque el confinamiento nos obligó a permanecer más tiempo en casa, a que el hombre estuviera más tiempo en casa por razones obvias. Y ahí se desataron quizás los monstruos internos de los hombres, los monstruos internos de las mujeres. Hubo ese enfrentamiento, llamémosle así, en casa, y hubo muchos casos de violencia de género. ¿Tienen un número desde la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, desde ABESA? No hay datos, cifras? sí, no hay datos. En Venezuela lamentablemente tenemos un vacío de información y de registro. Nosotras desde la institución, recuerda que con la pandemia muchos servicios cerraron justamente por las medidas de confinamiento, exactamente. Y fue en octubre, digamos finales de octubre del año pasado, cuando nosotras comenzamos con la línea de atención telefónica, la línea Psicoapoyo por Nosotras, pero claro, de octubre a esta fecha es muy poca la información porque es un servicio que apenas está naciendo, ¿sí? Como para tener un referente de algún dato. Pero ya si vemos el número de casos de femicidios que han ocurrido, sin lugar a duda, detrás de ellos hay un número muchísimo mayor de casos de violencia contra la mujer, no solo de pareja, sino en sus distintas manifestaciones. Y justamente, y no solamente el caso fue Venezuela, fue a nivel mundial. Es, claro, porque es la misma dinámica, lo que tú acabas de decir. Las mujeres quedan atrapadas en casa con sus agresores, es una convivencia permanente, no hay, digamos, respiro, ¿sí?, de salir al trabajo, de que ellos salgan al trabajo, de que ellas puedan asistir a otras actividades. Recordemos que la pandemia, además, el hacer todo desde casa, imprime mayor estrés y genera muchísimo más roce en la cotidianidad. Supervisar tareas de niños y niñas, realizar labores de alimentos, limpieza y además mamás trabajando desde casa. O sea, la verdad es que la sobrecarga dentro de los grupos familiares en el contexto de pandemia
es importante. Y toda esta presión está allí. Y se generan muchísimas más situaciones, evidentemente, de estas pequeñas situaciones de conflicto que son las que disparan la respuesta violenta de los agresores. Yo le preguntaba durante el corte, ¿una violencia de género se puede superar? Sí, efectivamente, si la mujer cuenta con primero el acompañamiento de personas de su entorno que le creen, que la acompañan, que la respetan y que la apoyan, pero además si hay un contexto, y digamos, institucional que da respuestas efectivas para colocar fin a esta situación de violencia. Depende mucho de la mujer también, ¿no? Por supuesto, y en algunos casos es recomendable o incluso está indicado el apoyo psicológico, dependiendo de la gravedad, digamos, del impacto psicológico de esa violencia. De manera que sí es posible, la posibilidad de superar, sanar esas heridas existe, pero se requiere de una serie de acciones, tanto de la propia mujer como de quienes están en su contexto. José Gregorio Pérez escribe, ¿cómo se define cuando la mujer ejerce la violencia contra sus hijos, pareja, comunidad? Eso es maltrato infantil y también está tipificado en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y también es sancionable. Escribe Líder Ramos 1, ¿cómo ayudar a través de la educación familiar y las escuelas a que se disminuya el feminicidio en Venezuela? Eso es muy importante porque, fíjate, una de las grandes debilidades que hemos tenido en el país es que ha habido un enfoque mucho más en la sanción que en la prevención. Y en realidad, la educación desde los primeros años de vida, una educación de respeto, de igualdad, de derechos, en donde entendamos que mujeres y hombres tenemos las mismas oportunidades y tenemos, digamos, las mismas posibilidades de desarrollarnos como personas desde el momento, ¿verdad?, de los primeros años de vida que crecemos con esa idea, bueno, en esa misma medida no formamos agresores sexuales ni formamos mujeres víctimas. José Gregorio Pérez dice, la sociedad debe tratar al hombre como depredador para evitar la violencia contra diferentes mujeres, madre, hermana, hija y pareja. Yo sí creo que los hombres venezolanos deben realmente rechazar contundentemente este tipo de manifestaciones. A mí sí me parece que existen muchos además que nos pueden apoyar, que pueden hacer un frente contra este tipo de delitos y yo creo que el llamado es para ellos también. O sea, no es solamente las mujeres víctimas, las mujeres las que tenemos que, ¿verdad?, controlar esta situación. ¿Qué pasa con los hombres? Con los hombres que sí se dan cuenta y reconocen que esto es un problema que nos afecta a todos y a todas. Entonces, bueno, compañeros, digamos, o sea, la verdad es que los necesitamos para esta lucha. Karate Free dice, buenos días, excelente programa. Cuando la mujer se sabe defender, los niveles de violencia bajan a la mínima expresión. Cada mujer que sabe de defensa personal femenina vive una vida fuera de peligros y riesgos en su caminar. ¿Tú crees que debe haber la defensa? Tú me golpeas, yo te golpeo. A ver, bueno, defensa efectivamente en algunos contextos puede funcionar. Sin embargo, hay que entender que no solamente es un asunto de fuerza física, ¿sí? Si fuera solamente fuerza física, la única manifestación de violencia contra las mujeres, tú pudieras decir, esa recomendación aplica para todas, pero no. O sea, si hay violencia psicológica, si hay manipulación, si hay chantaje, hay otras formas de poder que son utilizadas para imponerse sobre mí. Yo puedo ser, no sé, campeona en karate, pero si mi jefe me está, ¿verdad?, violentando en mi contexto laboral, pues muy probablemente ese karate no me sirva, ¿sí? Porque claro, él no está llegando a mí, ¿verdad?, para forzarme físicamente. El uso del poder es de otra naturaleza. Entonces hay que entender que esto no se circunscribe única y exclusivamente a un ataque intempestivo o a una agresión física. No, y que no utilizar la violencia para respondiendo con violencia, ¿no?, para responder a la violencia, sino que de alguna manera tú puedas defender tu derecho como mujer dentro de nuestra ley, dentro de nuestra sociedad, porque las mujeres cumplimos también un rol importante, por eso existen organizaciones como ABESA. Así es. Que ustedes pues de alguna manera canalizan este tipo de
de ayudas, no solamente la orientación hacia la parte legal, sino también la orientación hacia la parte psicológica, y están disponibles unos números telefónicos que los vamos a mencionar, por cierto. Si usted desea pues extendérselo a alguna mujer que esté siendo víctima de violencia en casa, pues refiérale este número. Yo estoy informada y es el +58 424 166 2220. 0424 166 2220. Usted puede mandar un mensaje vía WhatsApp y ahí usted puede acceder a toda la ayuda psicológica que desde AVESA le pueden dar. En caso de que usted pues no pueda pagar una consulta psicológica, desde AVESA usted puede acceder a un grupo de profesionales de la psicología que seguramente la van a ayudar, la van a orientar y sobre todo la van a sostener en su emoción. Sí, tenemos 2 recursos, que es un servicio vía WhatsApp que da información y da, por ejemplo, tips para reconocer la violencia, para saber a qué sitios, por ejemplo, colocar la denuncia o dónde acudir presencialmente en su estado, porque nos pueden llamar o nos pueden escribir mujeres. Exactamente, por ejemplo, estos tips los van a encontrar en este sistema de WhatsApp, que es un servicio de información automatizada, pero adicionalmente tenemos la línea Psicoapoyo por Nosotras, que es una línea de atención telefónica que funciona de martes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y allí la mujer y otra persona, por supuesto, que esté preocupada por la mujer, puede llamar para recibir la atención. Allí las psicólogas debidamente formadas la pueden atender, y esta línea de atención telefónica directa, ¿sí?, no a través de un mensaje de WhatsApp, sino a través de una llamada, bueno, serán atendidas por psicólogas debidamente capacitadas. A esta guía para identificar la violencia hacia las mujeres sería interesante que usted pueda buscarla a través de la cuenta AVESA ONG. AVESA ONG la va a tener en pantalla en la cuenta @AVESA ONG. Pero hay una guía interesante que vamos aquí rápidamente a indicarle para que usted identifique la violencia hacia las mujeres. Es el momento de encender las alarmas. Preste atención, amiga. Es el momento de encender las alarmas si el hombre la culpabiliza, le dice cómo debe vestirse o maquillarse, trata de anularla o anular sus decisiones, controla sus amistades o las relaciones con su familia, destruye objetos, te miente, te cela, te humilla, ridiculiza, te intimida, te amenaza o te hace bromas hirientes o piropos ofensivos. Usted debe reaccionar si te trata con desprecio, te insulta, te empuja, te jalonea, te golpea jugando, te acaricia agresivamente, dispone de tu dinero, tus bienes, tus documentos, te prohíbe usar anticonceptivos. Y usted tiene que tomar acción urgente cuando sea golpeada o agredida físicamente. La obliga a tener relaciones sexuales, porque automáticamente eso es una violación. Te amenaza de muerte, te amenaza con objetos contundentes o armas, o te encierra o te aísla, de tus seres queridos. Más claro, imposible. Ahí están unos tips. Y hay otras informaciones que podrán descargar bueno, no es una aplicación, es realmente un servicio automatizado vía WhatsApp. Desde AVESA, además de este apoyo emocional que nos pueden dar a través de las redes sociales, me imagino surgió gracias a la pandemia, ¿verdad? Que sí, no claro. podían, porque el trabajo no para, por supuesto. Desde AVESA, ¿qué otro aporte nos pueden dar en este sentido? ¿Ofrecen talleres, ofrecen cursos? En este momento nos hemos enfocado en actividades de capacitación, fundamentalmente dirigidas a profesionales de instituciones, tanto educativas, profesionales también del área de la psicología y consejeros de protección. Nos hemos enfocado el año pasado en trabajar el tema del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, que también es un problema que con la pandemia se ha agudizado, y en brindar herramientas, digamos, un poco para potenciar la capacidad de atención de otros profesionales en el país. Entonces sí estamos en la línea, por supuesto, de capacitación, y para este año tenemos previstas otras formaciones que siempre estamos publicando por nuestras redes sociales, tanto por el Instagram y por la cuenta de Twitter. Bueno, Magdimar,
tenemos que despedirnos sin antes pedirte unas recomendaciones finales, palabras finales a ese montón de mujeres que del otro lado de la pantalla nos están viendo y seguramente muchas se han hecho ahí, se les encendieron las alarmas. Claro, fíjate, en la línea tenemos un eslogan y está dirigido específicamente a las mujeres y el eslogan es "Tu voz es tu poder". Las mujeres debemos hablar, debemos contar esta realidad. Insisto nuevamente, tienen a su disposición la línea de atención telefónica que está en el 0212-414-5114, opción 1. Por favor, comuníquense a la línea, síganos en nuestras cuentas. La posibilidad de salir de una situación de violencia es una realidad, pero por sí sola no siempre se logra y se necesita el apoyo de instituciones y de profesionales que nos orienten en este camino. Entonces, la invitación es a que hagan uso de estos recursos que están dispuestos para todas. Bueno, ya seguimos con nuestra entrevista. Pedro López, abogado, experto en derecho penal y en materia de violencia de género. Además que por muchos años fue fiscal nacional de femicidio aquí en nuestro país, razón por la cual vamos a conversar con él desde el punto de vista legal. Gracias por estar aquí, Pedro, bienvenido. La primera pregunta es, ¿cómo yo debo y a dónde debo denunciar un caso de violencia de género? ¿Cuáles son los casos que aplican para que yo vaya a una institución y me digan si procede tu denuncia o no procede tu denuncia? Bueno, primero que nada, existe pues la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esa norma prevé un grupo de entes que pueden recibir denuncias, ¿ok? Principalmente el Ministerio Público en sus unidades de atención a la víctima, perfectamente pueden recibir denuncias de hechos de violencia, y los organismos policiales también por excelencia, la unidad de familia del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales o Criminalísticas, siempre tienen personal de guardia presto pues para escuchar a las mujeres, en el caso concreto, que tengan hechos de violencia que denunciar. ¿Cuál es el procedimiento? La mujer manifiesta pues los hechos en los cuales se considera víctima, y el funcionario o el experto pues que en este momento le está brindando la atención debe validar toda esa información y determinar si estamos en efecto dentro de uno de los delitos establecidos en esta ley especial o otras situaciones como situaciones de convivencia u otro tipo de delitos que no sean específicamente con ocasión al género, que era lo que explicaba anteriormente Magdimar León. Ahora, cuando yo pues, me consigo ante un caso de violencia de género, ¿cuál es la institución que recibe mi denuncia? Si fui agredida físicamente, sexualmente, ¿procede una denuncia si yo estoy si estoy recibiendo acoso, si me siento agredida psicológicamente, también procede? Sí. ¿Cuál es el organismo que se encarga? Si estoy recibiendo falta de apoyo económico y me siento que de alguna manera esto es un maltrato, ¿también procede una denuncia en este sentido? ¿O cuál es el procedimiento legal? Sí, el deber ser es que estos organismos que acabo de indicar, que están señalados todos en la ley especial, todos reciban denuncias de cualquiera de las 21 formas de violencia que están establecidas en la norma, ¿ok? La norma vigente establece 21 formas de violencia, entre las cuales están las más denunciadas, que son las que tú acabas de indicar: violencia psicológica, acoso o hostigamiento, violencia física y la amenaza, ¿ok? Ya los delitos de violencia sexual, en sus modalidades de acceso carnal violento, por ejemplo, que es cuando lo realiza su pareja, o ya el delito de femicidio de mayor gravedad, por supuesto, interviene el Estado hasta de oficio, dependiendo del caso, ¿no? No requiere una denuncia, sino al tener conocimiento de la existencia del hecho, el Estado de oficio inicia de inmediato una investigación pues, para determinar la responsabilidad de los hechos. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre a veces en la praxis que es un poco lamentable? Que muchos de estos organismos, por lo menos en el caso de los organismos policiales, ellos proceden es cuando ven lesiones. Okay. Entonces de repente una víctima va a denunciar un hecho de violencia psicológica o va a denunciar un hecho de acoso, que es un tipo penal previsto en la ley, y el funcionario, como no le ve ningún tipo de lesión, la manda al Ministerio Público. Entonces es en la unidad del Ministerio Público que puede ser escuchada, en este caso esta víctima, y recibida su denuncia.
en caso que el funcionario lo considere. Y en ese interín la mujer se cansa. Sí, sí. De hecho, uno de los grandes problemas que ha tenido esta norma desde su inicio ha sido la sensibilización de los funcionarios. Esta norma en su artículo 13 exige tener funcionarios debidamente capacitados, concientizados y sensibilizados en lo que es la materia de violencia contra la mujer. Entonces, todas estas unidades de atención a la víctima deben contar con este personal, pero a veces no están así. A veces consigues con funcionarios que de alguna manera maltratan, pues por así decirlo, o no escuchan o no le prestan la debida atención a la mujer, y estos son casos en que las mujeres, por supuesto, se agotan de estas situaciones, y lo cual es terrible. No, y sobre todo cuando la mujer depende expresamente del hombre, o cree que, o ella dice que depende expresamente del hombre, sobre todo la parte económica es lo que desde tu punto de vista legal, pues hace que la mujer se abstenga de la denuncia. Sí. Y no tanto, si supieras la parte, por supuesto, del legal, ¿no? Sino el tema de conservar la familia, no exponer a los hijos a la violencia. Recordemos que estos son delitos que la doctrina los reconoce como delitos intramuros, es decir, son delitos que ocurren en la intimidad del hogar. Entonces, rara vez vas a tener testigos, porque los testigos son o los mismos familiares cercanos, o las amistades íntimas, o los hijos son los que presencian la violencia. Entonces la mujer siempre va a buscar resguardar de alguna forma su hogar. Y en ese resguardo del hogar evitan, por supuesto, poner la denuncia. O solamente lo hacen, que también es un problema gravísimo en el ejercicio de los derechos de esta ley, ponen la denuncia en un momento determinado por la rabia, por la frustración de la agresión, pero después no continúan con el procedimiento. Y al no continuar con el procedimiento, el caso se cierra, obviamente, porque no se consiguieron elementos, y eso de alguna manera fortalece a los agresores, pues. Porque dice, bueno, a mí me denunciaron y no me pasó nada, no me ocurrió nada. Y eso es un problema importantísimo también. Ahora, y según tu experiencia desde el punto de vista legal, sobre todo en materia de violencia de género, fuiste fiscal nacional de femicidio en nuestro país. Vaya que bastante caso debes manejar, ¿no? ¿Cuáles son este tipo de violencias más recurrentes que han ocurrido desde el tiempo que quizás tú estuviste y has estado expuesto a este tipo de información, a este tipo de casos? Bueno, lo más recurrente. Yo te diría que después de los delitos comunes, entendiendo delitos comunes, robo, hurto, vas a tener siempre la violencia psicológica presente, es el delito más denunciado después de los delitos comunes. Las agresiones físicas como consecuencia de la violencia psicológica, ¿ok? Es sumamente común. Las violencias sexuales lamentablemente también ocurren bastante, sin embargo son delitos que, bueno, que por sus particularidades a veces son difíciles de investigar, ¿ok? Y están presentes pues a la orden del día. ¿Por qué por sus particularidades son difíciles de investigar? Porque fíjate, por lo menos en caso de violadores desconocidos, una muchacha que sea atacada sexualmente en una vía pública, por ejemplo, en una zona oscura, la muchacha por lo menos su primera reacción va a ser repulsión, asco, se va a ir a bañar, se va a ir a lavar. En ese proceso se pierden evidencias importantísimas de interés criminalístico, por lo menos lo que es la ropa íntima, que puede ser sujeto a experticia, de contenido seminal, de contenido hemático, serie de cosas que se pierden en ese proceso de investigación, a veces se niegan a denunciar o lo denuncian días después. Esos son delitos que se tienen que abordar de inmediato. Ya 48 horas después de la comisión de un delito de estos, si no se aborda de manera rápida, probablemente ya pierda muchos elementos de prueba de interés. Desde el punto de vista legal, Pedro, la experiencia le ha dicho que el agresor está muy cerca de nosotros siempre. Llámese parejas, esposos, padres, padrastros. Sí, por lo menos en el caso de los delitos sexuales, es muy común que sea el entorno cercano de la víctima. El entorno cercano de la víctima, bien sea dentro del hogar o en la zona donde residen, siempre es alguien cercano, eso es muy común. Por supuesto, en los delitos de género, y aquí quisiera aclarar una duda muy común, siempre se cree que los delitos de esta ley son exclusivamente situaciones de pareja, y esto no es así. Las situaciones de pareja en nuestra ley son agravantes, son circunstancias, lo que se conoce circunstancias agravantes, es decir, aumentan la pena del delito por esa confianza,
por ese grado de intimidad que hay en la pareja. Se supone que uno confía en su pareja, tú te sientes segura en tu hogar con tu pareja. Entonces imagínate estando en tu hogar, en tu intimidad con un agresor. Entonces eso incrementa, por supuesto, las penas. Pasó mucho, me imagino, con el tema de la cuarentena, el confinamiento. Terrible. Y sigue pasando. Se dispararon los niveles de violencia precisamente por las frustraciones, en este caso del hombre, de tal vez buscar ese sustento por ese sistema patriarcal, de que es el hombre el que sustenta el hogar. Entonces esa frustración, más las frustraciones propias del encierro, incrementaron a nivel mundial los delitos de violencia. El CICPC tiene una dependencia en donde me toma la denuncia, ¿no? Si yo estoy siendo víctima de... Tanto el CICPC como las policías nacionales, estatales y municipales, igual que el Ministerio Público, yo voy tienen a su lo oficina. primero, si yo, por ejemplo, Dios me cuide, pero yo recibo una agresión física, inmediatamente me voy al primer cuerpo de seguridad que consigue cerca de mi casa. Inmediatamente, sí. De hecho, mientras más rápido mejor, precisamente por la agresión, el golpe, el daño físico. Eso sí tiene que ser objeto de experticia para que tenga un valor probatorio dentro de esa denuncia, dentro de ese proceso. ¿Y eso lo hace que un médico forense? Es que una vez que te reciben la denuncia, el mismo organismo receptor te va a librar los oficios respectivos para que vayas al médico forense, para que vayas al psicólogo forense en el caso tal, y así sucesivamente cualquier otra experticia que haya necesidad. Por lo menos si tú estás siendo acosada con llamadas telefónicas, con mensajes de texto amenazantes, también tus teléfonos celulares pueden ser objeto de un vaciado de contenido, de esa información, mensajes a través de correo electrónico, redes sociales. Hoy día existe pues la tecnología para ser vaciados a todas estas tecnologías de información y poder demostrar pues los actos de acoso, los actos de amenaza, los actos de intimidación que por general también se utilizan por estas vías electrónicas. Más rápido procede una violencia psicológica una violencia física que psicológica. Todas deberían proceder por igual. Pero... Porque establece un lapso expedito de 4 meses de investigación estos delitos. Es decir, un delito, cualquiera de los delitos, las 21 formas que se denuncien, tienen un lapso de investigación de 4 meses que puede ser prorrogable a 90 días más, es decir, 3 meses más, 7 meses para poder determinar la verdad de los hechos. Cualquiera de estos delitos en el caso concreto pueden ser investigados y deberían ser investigados con la misma preocupación, por el caso de decir, o sea, no es uno más que otro. Sencillamente son tipos penales que tienen que investigarse. El tema aquí es la colaboración de la víctima, que la víctima vaya a hacerse el examen, porque a veces te consigues con situaciones como que no te dan la cita al mismo tiempo, o venga después, o venga mañana, venga pasado. Entonces a veces muchas mujeres también se desgastan de ese procedimiento, de ir constantemente y que no las atiendan y este tipo de cosas que también, bueno, son realidades actuales. O pudiera pasar que en medio de este acto de agresión física, la mujer se contenta con el esposo. Eso es más o común, con la pareja. Más común de lo que te imaginas. De hecho, eso lo explica psicológicamente lo que se conoce como el ciclo de la violencia o la violencia cíclica, ¿no? Ese proceso en que hay un estallido de violencia, existe la agresión, el agresor va, pide perdón, perdóname, te amo, llega con un ramo de flores, llega con una caja de bombones y la mujer lo perdona. Eso es sumamente común. De hecho, eso es una de las causas también frustrantes del ejercicio de esta competencia, porque muchas mujeres luego de que proceden con sus denuncias, vuelven con los agresores o van a las instituciones, a los funcionarios policiales o inclusive a la fiscalía a pedir que retiren la denuncia de estos delitos. Lo cual pues no se puede hacer porque son delitos de oficio, pero a la mujer no colaborar con el proceso, no realizarse los exámenes, no ir a hacer la experticia, no llevar los testigos, eso muere allí. Ahora, si por ejemplo yo pongo la denuncia, no le doy continuidad, no me hago el examen forense, no llevo las pruebas. Eso no llega a nada. No llega a nada, pero resulta que el mismo hombre, después, al cabo de meses, me volvió a agredir. Es un hecho Vuelvo nuevo a poner la denuncia. Hay que volver y me revisan el expediente y dicen, bueno, Marjorie, mire, usted denunció hace tantos meses a su pareja. Ese hombre la agredió. ¿Qué pasó? Ay, no es que me contenté. ¿Qué pasa ahí? Nada. O sea, digo yo en el segundo caso de la denuncia. Pasa la primera denuncia, yo no hago nada, no colaboro, como bien lo dice. Pero pasan los meses y el hombre me vuelve a agredir físicamente, pero yo procedo a poner la denuncia. Si aplica
¿Sí se le da continuidad? Claro, pero pasaría exactamente lo mismo que acabas de plantear. Esa segunda denuncia, claro que se le tiene que dar valor porque es un hecho nuevo, pero ella tendría que someterse de igual forma a los exámenes nuevos y hacer todo lo que no hizo anteriormente. En el caso de la violencia psicológica, tengo una situación puntual, discuto con mi pareja y me dice, me insulta. Yo de la rabia o del dolor puedo ir automáticamente a un ente, una comandancia de la policía y poner la denuncia, y es que este hombre me insultó. Bajo ese hecho que estás planteando, perfectamente ella pudiera ir y ser escuchada. El funcionario del sector debe explorar más en el dicho de ella, porque la violencia psicológica por lo general no son hechos aislados, es decir, una ofensa aislada en un momento determinado, no. Es un maltrato constante y continuo que debe ser suficiente para afectar tu integridad emocional o psíquica. Es decir, ese maltrato tiene que generarte ansiedad, estrés, depresión o inclusive llegar a ser tan fuerte que afecte ya tu integridad psicológica, pues psiquiátrica, que necesitas hasta tratamiento psiquiátrico para poder salir porque tienes un trastorno de estrés postraumático u otro tipo de afectación. Y ahí sí procede. Sí, cualquiera de en ambos, este caso, tanto el psicológico. Tiene que generarte una afectación. Tiene que generarte una afectación, pero tiene que ser suficiente. Entonces, en el proceso del interrogatorio hay que preguntarle, en este caso, a la víctima si siente depresión, cómo están sus ánimos, qué tanto ha sido afectada por ese maltrato, qué tan continuo es ese maltrato. Todo eso hay que analizarlo en ese momento. Resulta que, Pedro, que soy víctima de una violencia por parte de mi pareja o por parte de algún otro miembro de mi familia, hombre de mi familia, un primo, mi padrastro, mi papá. Si yo no tomo de alguna manera la batuta en mi caso, ¿puede un tercero tomar la batuta, ir a poner la denuncia y dice, Sí. Marjorie fue agredida por Pedro? Sí. Sí, la ley prevé que cualquiera puede denunciar. El problema radica en que partimos de lo que conversábamos hace un rato. Si la mujer no colabora después, no va, no amplía su entrevista, no lleva los medios de prueba, no se hace las evaluaciones, igual no llega a nada. La denuncia se puede hacer, se puede iniciar una investigación, pero no necesariamente puede garantizar que eso vaya a llegar a algo. Escribe Rihanna Espósito, feliz semana. ¿Puede existir violencia psicológica en un adulto mayor? ¿Hasta qué punto? ¿Y a quién dirigirse para buscar ayuda? Sí, perfectamente. Estos tipos penales pueden realizarse en contra de cualquier tipo de persona. Puede ser un adulto mayor y ser afectado. Además, que ahí sería hasta más vulnerable la persona por ser de la tercera edad. ¿Han recibido denuncias? ¿Has tenido casos? Personas de de abuso de la tercera edad de hacia personas. Sí, cómo no. ¿Y quién usualmente los abusa? No, probablemente son hasta mismas parejas que tienen 40 años juntos y tienen situaciones de violencia interna, psicológicas y maltrato, pues o llegan a inclusive hasta enfermedades, desarrollan enfermedades mentales y bueno, esas son situaciones bien complejas porque son íntimas y familiares. Pedro, tenemos que despedir. Pedro López, abogado, abogado.lópez es su cuenta. Palabra final, ¿alguna recomendación que nos puedas dar a todas las mujeres que hasta ahora te estamos escuchando? Claro, mucho cuidado con las manifestaciones de poder y control. O sea, nadie tiene derecho a dominar y a controlar. Es decir, muy atenta siempre a esas situaciones de que no veas a fulano, no veas a tu familia. Nadie tiene derecho a controlar la vida de otro y eso son manifestaciones iniciales que después, primero son, no te pongas esta ropa, no salgas para esta fiesta, no te veas con tal amigo y llega un punto en que te van alejando hasta de tu entorno familiar, que no puedes ver ni siquiera a tus propios padres. Y así empiezan las agresiones de este tipo. Bueno.